sesión te voy a mostrar cómo elaborar una preparación base llamada fondant. El fondant proviene de una palabra francesa que significa se funde. Por lo tanto, entonces es una pasta que vamos a obtener maleable, sin embargo, por dentro va a mantener una ligera humedad. El fondant se parece mucho también a una técnica de pastillaje o pasta de goma, sin embargo tienen sus diferencias, tanto en ingredientes, pero en la técnica básicamente se trabaja más o menos como ahorita te voy a mostrar, entonces en la técnica no cambia demasiado. Solo hay que tomar en cuenta que los dos, al momento en el contacto con la intemperie, va a ir cambiando su consistencia, van a ir generando una costra, se van a ir secando, van a ir estando un poquito más resistentes o duros, y hay que tomarlo en cuenta dependiendo de lo que vayamos a elaborar. El fondant puede estar un poquito más a la intemperie por esa humedad que guarda por dentro, inclusive uno de sus insumos que es la glicerina, la cual se utiliza justamente para humectar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque con los dos se pueden resecar, más con la pasta de goma o lo que es el pastillaje, que bueno, posteriormente en otras clases te hablaré acerca de ello. Entonces hay que tomar en cuenta que la base de este tipo de preparación es el azúcar glass, la cual una parte de la proporción no la dice en la receta, pero la verdad es que es muy visual. Tú tienes que ir rectificando cómo se observa y cómo se siente la consistencia para la cantidad exacta que se tiene que agregar de azúcar. No siempre va a ser totalmente la misma y depende mucho de la temperatura ambiente también con la que se está trabajando. Además también para evitar demasiada humedad o que esté muy suave o muy aguado se utilizan otros dos ingredientes que son adicionales, de los cuales tampoco se tiene una cantidad específica, la cual puede ser almidón de maíz, o sea fécula, y CMC. El ingrediente CMC es un endurecedor, sus siglas significan carboxilmetilcelulosa, y básicamente es un estabilizante y endurecedor que se utiliza mucho en la industria de los alimentos, en la cual nos va a ayudar a dar estabilidad a la preparación, pero en este punto justo a que se empiece a hacer mucho más sólido y resistente. Hay que tener cuidado de la cantidad que se agrega porque para ciertas formas, dependiendo de lo que se va a utilizar, el fondant, pastillaje, pasta de goma, a veces requerirá más o menos, pero podemos correr el riesgo de que se obtenga una preparación demasiado dura al excedernos de CMC, o también cuando tú se lo agregas desde un inicio o es grande cantidad, cuando quieres estirar la preparación, que se regrese y que se empiece a hacer como un efecto liga. Entonces, por más que endurezca tanto, que por más que quieras estirarlo y hacerlo a lo mejor delgado, otra vez se vuelve a contraer y no logras esa maleabilidad. Otros de sus ingredientes nos van a aportar, por otro lado, humedad, como te decía, ¿no? Humectar la preparación, que entre ellos está para el fondant la manteca vegetal, la glicerina y la glucosa. Son los elementos principales que nos van a proporcionar que se mantenga flexible en la preparación. Y el otro ingrediente base es un hidrocoloide, que es la grenetina. La grenetina nos va a dar la firmeza dentro de la preparación, pero hay que tener mucho cuidado porque no queremos que gelifique, no se está utilizando para aplicar como si fuera una gelatina, ¿no? O una base de flan, sino que se mantenga la estabilidad de la pasta sin que llegue a estar demasiado dura, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, ya que te mostré estas características, vamos a empezar con los ingredientes. Entonces, vamos a utilizar 8 cucharadas de agua, las cuales ya están medidas y porcionadas de este lado, agua fría, 26 gramos de grenetina, 4 cucharadas de glucosa, 4 cucharadas de glicerina, no sé si se percibe, pero ya está aquí, ¿no? Por la ligereza que tiene ese insumo, 2 cucharadas de manteca vegetal, están porcionadas aquí, lo que se vaya a requerir en CMC, ¿no? Como te decía,
y aproximadamente 700 gramos de azúcar glass que ya está cernida, la cual, como te indico, no es una cantidad base, es muy variable. Además de ello, pues vamos a utilizar otros insumos como para decorar y o presentar. También adicional, ten a la mano fécula, almidón de maíz, como ya te comentaba, un papel estrella para el momento en el que vayas a empezar a malear, ¿no? Colorantes, etc., para poder elaborar la presentación. Como primer punto, lo que voy a hacer es mantener un baño María, porque esta preparación se puede hacer en microondas o en baño María. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de controlar la temperatura. Tengo ya aquí agua, la cual utilizaré para el baño María, que voy a utilizar esa técnica en este momento. Está en una buena temperatura, pero voy a bajar un poquito para que no se eleve. Entonces, el primer paso en la elaboración es colocar en un recipiente que esté bastante amplio, porque aquí vas a ir agregando el resto de los ingredientes, el agua, y en forma de lluvia, la grenetina. Podría llegar a requerir un poquito más de agua de las 8 cucharadas porcionadas. Sí, sin embargo, nada más hay que tener cuidado de no excedernos en demasía. ¿Cómo vamos a saber si sí o si no? Necesitamos rectificar que toda la grenetina sí se haya humedecido y que no vayan a quedar estos puntos secos como se observa aquí. Entonces, si eso sucede, puedes mover un poquito, muy ligero, que es súper importante, y o agregar unas pequeñas gotas de agua adicional, las cuales ya tengo acá preparadas, para que entonces no se observe. Es importante que si observas que esos pedazos están así, no los dejes secos. Así lo vamos a dejar reposar al menos 10 minutos y sin mover demasiado, que también esto es importante. Voy a presionar tantito para que se termine de humedecer, pero no mover, que eso es esencial en este tipo de preparación, para que no generes posteriormente grumos de grenetina que no se vayan a deshacer. Eso es el riesgo que puedes tener. Entonces dejaré reposando así por 10 minutos, y una vez que haya reposado voy a pasar hacia el calor. Nada más te comento, es muy importante que tengas cuidado de la temperatura que se está generando, como te decía hace ratito, ya sea que si lo trabajas en microondas o en baño María, porque si la grenetina hierve, podemos ocasionar también el efecto liga que te estaba comentando en la introducción de esta receta. Entonces, debes de tener mucho cuidado para no aumentar la temperatura. Una vez que ha pasado el tiempo de reposo, entonces vamos a proceder con la elaboración. Voy a colocar en el baño María para ir ocasionando en el que la grenetina se derrita. Es importante que tomemos en cuenta la temperatura, como ya te dije desde hace rato, y que no podemos proceder a agregar los siguientes ingredientes hasta que la grenetina esté totalmente líquida. Si no, vamos a provocar grumos que posteriormente no vamos a poder deshacer. Es bien importante. Entonces, para que se pueda derretir un poquito más rápido, la estoy troceando y ya puedes observar cómo el calor del baño María poco a poco está ocasionando en el que se derrita. Una vez que ya tenga la grenetina en buena consistencia para no generar los grumos, acuérdate que desde aquí viene un punto bien importante. Ya sea que estés trabajando pasta de goma o pastillaje, en los dos casos surge esta misma característica, ¿vale? Entonces, si yo empiezo a agregar y todavía tengo estos grumos, es ahí donde viene un mal resultado en la consistencia de este tipo de masas en base de azúcar glass. Estoy casi en el punto. Después de ahí, entonces, lo que tengo que empezar a agregar son mis otros elementos de humedad, como ya te había dicho desde hace rato. Voy a empezar a agregar lo que es la manteca vegetal, pero tomando en cuenta de que le va a costar cierta resistencia en el integrarse, por lo tanto, entonces no lo voy a hacer de golpe, porque quiero que poco a poco se logre
incorporar, que no le cueste demasiado trabajo. El calor de la propia grenetina y del baño María en el que estoy trabajando va a ocasionar que se integre sin que se sigan formando grumos, ¿no? Acuérdate que es súper importante. Entonces lo que tengo que agregar, además de la manteca, después es la glicerina y la glucosa. No hay tanto problema en qué orden agregues uno o el otro. A mí me gusta empezar por la manteca porque es la que tarda un poco más en poder integrarse. La glicerina sería la más fácil en poder integrar por la misma forma que ya contiene su densidad. Pero hay que tener siempre cuidado de no formar grumos. En una de las cucharas ahorita te voy a mostrar a qué grumos me refiero, ¿no? Que en conjunto de estos elementos llega a suceder esto que te estoy tratando de describir. Voy a intercalar un poco de glicerina y después la glucosa. La glucosa va a costar un poquito más de trabajo en integrarse que la glicerina, pero por eso lo estoy haciendo entre los dos. Y también, si te das cuenta, lo que quiero es que este proceso no tarde demasiado, porque si no sigo calentando y calentando la grenetina, como ya te lo comenté desde hace rato, ¿vale? Entonces, bueno, ve ahí que todavía tengo grumos, ese es el punto. Cuando yo llegue al paso en el que voy a empezar a integrar el azúcar, no tengo que observar que esté así, ¿no? Sino que todo esté homogéneo. Entonces empiezo a integrar un poco de la glucosa, y también para lo que se quede pegado de la glucosa, aquí voy a utilizar el microondas. En otra de las recetas que tenemos en el canal ya te lo he mencionado, utilizar el microondas para poder recabar esta parte de preparación del insumo, perdón, y que sí llegue a la preparación. Voy a bajar tantito en la flama, ¿no? Para recordar que no tengo que pasarme en la temperatura que estoy generando. Inclusive en algún momento puedo sacar y volver a regresar al baño, dependiendo de la temperatura que yo crea que estoy obteniendo. Voy a dejar tantitito aquí, ahorita muevo, nada más voy a meter en microondas el contenido de la glucosa. Aproximadamente unos 7-8 segundos, nada más para que se pueda desprender. Ya casi estoy obteniendo la consistencia deseada. Terminar de integrar la glicerina y la glucosa, que ahorita vendrá, ¿no? Voy a regresar al baño para no perder temperatura. Siempre es importante mediar entre las dos secciones. Sin dejar que esta preparación que no hierva y que tampoco se enfríe demasiado, ¿no? Ahora sí tengo la suficiente consistencia para poder agregar el resto de la glucosa. Ya es mínimo lo que tenemos aquí, con eso está bien. Rectifico el resto de la glicerina. Y listo. A partir de aquí, ya que tengo todo integrado sin grumos, voy a empezar a agregar con el proceso del azúcar glass. Siempre va a ir un poco de azúcar glass aquí para formar una base un poquito densa, y después de ahí esta preparación a un poco más de azúcar ya amasando. Primero es integrar sin meter mucho aire, que también eso es importante, no batir sino integrar, y después amasar un amasado ligero.
Ya rectifiqué que no tenga grumos. Y empezaré entonces ya apagando mi baño María con la adición de poco a poco en cantidad de azúcar. De ahí ya voy a salir de esta base y trabajar el resto en temperatura ambiente. Como te digo, sin batir, que no se generen demasiados grumos, incorporando, pero tratar de no batir. Así lo haré hasta que pueda obtener aquí una consistencia un poquito más maleable, no tan líquida, ligeramente más sólida, para poderlo pasar a la superficie y de ahí empezar a dar un amasado ligero. Después de ir integrando poco a poco el azúcar glass, como te estaba comentando, vamos a ir obteniendo esta consistencia. Yo creo que tú has escuchado en el que hay recetas que se pueden hacer fondant a partir del malvavisco, porque básicamente el malvavisco eso es lo que contiene: grenetina, glucosa y o glicerina, jarabe de alta fructosa. Entonces esta es la densidad que te comentaba que debemos de ir observando antes de vaciar a la superficie para amasar. Entonces poco a poco lo voy a terminar de integrar, que esté un poquitito más espeso para poderlo pasar a mi superficie. La cantidad de azúcar glass que estoy teniendo en la superficie justamente pues la voy a dejar ahí para ahorita que empiece a trabajar en ella me ocasione que no se me vaya a pegar demasiado. Eso hay algo que debemos tomar en cuenta, que esta preparación pues es bastante húmeda y pegajosa, entonces debemos de evitar que esto se quede pegado a la superficie en la que vamos a trabajar y también en nuestras manos. Eso es súper elemental. Entonces por eso te digo que es un amasado ligero, porque si no acabamos con todo esta consistencia pegada en esos dos elementos, en las manos y en la superficie, y no logramos integrarle el azúcar. Si esta base, bueno, otra vez, ¿no? La consistencia que te estoy comentando, si esto es a lo que me refiero como base, esa es la base goma. Entonces, si esta base se enfría demasiado y no logramos integrar la suficiente cantidad de azúcar glass, vamos a ocasionar el efecto liga que te estaba diciendo desde hace rato, que pues es incorrecto, ¿no? Porque después no te va a dar una masa maleable. Entonces ya casi estoy en el punto para lograrlo pasar a trabajar hacia la superficie. La temperatura que ahorita tengo es ligeramente tibia. También esto me ayuda para irlo enfriando poco a poco. Si yo de inmediato le doy, vamos a decirlo, como un shock térmico, va a pasar lo que te estaba tratando ahorita de describir, ¿no? ¿A qué me refiero? En el que vamos a ocasionar que se enfríe súper rápido y entonces no absorba el azúcar glass. Ahí estoy, básicamente ya aquí estoy justo en la consistencia para poder empezar a trabajar sobre la superficie. Entonces, para poder malear en la superficie necesito una base como si fuera, te digo, a amasar, ¿no? Un poco de azúcar glass alrededor, pero date cuenta qué es lo que estoy haciendo, envolviendo, y no estoy dejando que la preparación se quede en mis manos ni que tampoco se quede en la superficie. Más o menos se trabaja como una masa muy ligera, leudada para pan, la cual es bastante húmeda, por eso te la describo como ligera, pero entonces aquí hay que tener mucho cuidado de no ocasionar. Esto sigue muy pegajoso, entonces, pero ve que logro que no se haga así en mis manos. Aquí este es un punto de la técnica, que independientemente que si estás trabajando fondant o pastillaje, porque los dos en este punto son iguales, pero la base es el trabajo de tus manos, ¿no? Ve cómo todo esto es con suavidad, inclusive como si fuera ligeramente a bolear, como te digo, parecido de técnicas en panadería. Y poco a poco, yo tenía aquí porcionados 700 gramos del azúcar glass,
y ve la porción en la que ahorita llevo integrada, ¿no? Lo que está alrededor en mi mesa de trabajo. También en la mesa de trabajo a veces se pierde una porción cuando se te pega demasiado en la mesa de trabajo. Una opción para tratarlo de rescatar es que eso que estás dejando pegado no lo integres más a tu preparación, ¿eh? Cuidado, porque si no empiezas a hacer grumos y grumos. ¿A qué me refiero? Mira, esto poco que estoy teniendo aquí, ¿no? Como es muy ligero, no tengo tanto problema en el que lo pueda integrar, pero a veces se nos queda pegado o en las manos o en la superficie y ya es muy, muy duro. Si tú te das cuenta, aquí ahorita esto que estoy obteniendo no está duro, todavía es flexible, entonces lo puedo integrar. Si es muy duro, retíralo. Eso es importante porque va a formar grumos, todos esos grumos de los cuales te he dicho que no tenemos que obtener, ¿vale? Entonces sigo integrando azúcar hasta donde lo permita la preparación, que ya no sea demasiado pegajosa, pero también, cuidado, ¿no? De lo que te he comentado, que no la reseque, ¿no? Porque llega un momento en donde si le sigo integrando demasiada azúcar, voy a ocasionar en obtener una preparación demasiado reseca y dura que no va a ser elástica o maleable al tratar de darle forma. Para comenzar a dar color, tenemos entonces aquí la consistencia, siempre a la mano fécula, azúcar y manteca vegetal para rectificar que estemos en la textura que estamos buscando. Observa, ¿no? Que eso es bien importante. Y entonces, la verdad aquí es que no te puedo al 100% indicar qué es lo que vas a usar, si una a la otra, las dos al mismo tiempo, porque depende mucho de tus manos. Me pasa que con una misma receta, cuando lo estamos amasando personas distintas, dice, es que yo lo siento súper aguado, y es exactamente la misma receta, pero es que es también el calor de las manos. Yo tengo manos frías y me sirven bastante para poder mantener esta textura. Mira, obsérvala cómo es la correcta que estamos buscando. Siempre para que esté en esta textura tiene que estar bien tapado, como ya lo observabas desde hace rato. Voy a quitar esto, ¿no? Siempre bien tapado. Y una vez que ya vas a empezar a utilizarlo, a dar color, tapado, ya a lo mejor no con tantas capas, pero que sí siga estando tapado. Por lo tanto, entonces voy a iniciar, pintaré una pequeña porción con un poco de negro. Es tardado, básicamente nada más hay que estar mezcle para que puedas obtener la intensidad que nosotros estamos buscando. También te voy a dar una recomendación que es bien importante, ¿vale? Cuando vayas a pintar, siempre ve de los colores primero los más claros, si vas a querer primero blancos, de los más claros a los más oscuros, porque también en las manos pues se tiñen, ¿no? Y entonces esto nos ocasiona que luego se pinten demasiado nuestras manos. Colócalo en el centro para que tu mano no se pinte, ve. Como es como la característica, aunque parecía primero que no tenía nada, observa que sí lo tiene y que no te vas a ensuciar tanto las manos. Sí, a veces hasta guantes es necesario, depende mucho de qué vamos a formar, pero pues entonces así es como vamos a ir rectificando. Inclusive podemos dejar algunos marmoleados, más en trabajo, por ejemplo, de pastillaje que vamos a presentar, como para hacer unas piedras, ¿no? Y aquí quedaría perfecto. Y entonces es básicamente mezclar, ¿no? Y entonces agregar un poco más. Aquí sí me van a hacer falta unas 3 o 4 gotas más, y entonces seguiré haciendo el mismo punto para poder obtener la intensidad que estamos buscando. También te recomiendo otra cuestión: cuando busques colores muy intensos, como por ejemplo el negro, que sí quede negro y que no quede gris, déjalos reposar tantito, pinta, los envuelves perfectamente bien, ¿no? Y déjalos reposar un momento para que no te vaya a ocasionar problema en el que te pasas de color, porque la verdad es que poco a poco con el reposo se va haciendo más intenso, ¿eh? Entonces será mezclar y mezclar. Entonces, pasado el tiempo, puedo tener la mezcla, ¿no? La consistencia que te digo que estamos buscando. Hay que tomar en cuenta esta otra recomendación siempre que vas a moldear. Los colorantes están elaborados a partir de agua o gel. Por ejemplo, estos son más ligeros, este trae más agua, esta base de gel es un poco más espeso, significa que también trae una parte de glicerina, entonces nos pueden ocasionar mucha humedad.
Humedad en la preparación es cuando entonces vas a empezar a observar que esté demasiado pegajoso y te puede suceder durante el pintado. Nada más entonces ten cuidado, si eso pasa, ¿no? La fécula nos ayudará. Generalmente cuando estamos pintando ya no necesitamos manteca, ¿no? sino en la base de fécula, porque la humedad ya la está dando este elemento, ¿no? Entonces ve, ya tenemos la intensidad, seguimos, ¿no? Si lo empiezo a hacer así otra vez tengo mucha humedad, pero ahí está perfecto, y entonces daré unas formas que básicamente pues se van a basar como en esta parte del cilindro que ahorita tú estás observando, y que ahorita te voy a decir la forma que vamos a desarrollar, ¿no? Que ya estarás observando, y poder porcionar, ¿no? Dependiendo del tamaño que se vaya acomodando a nuestras piezas. Entonces así llegamos a lo que es la consistencia y el pintado. Ahora, algo que no te debe de suceder en ningún momento, ni antes, ni después, ni durante el pintado, ni para nada, es que observes que tu preparación está así. ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, lo que va sucediendo es que lo dejas destapado, o que lo estás calentando demasiado con tus manos. ¿Sabes qué te ayuda? Que constantemente te estés lavando las manos. Eso te ayuda muchísimo a bajar la temperatura y a que no tengas esta textura, que a veces, dependiendo del grado, puede llegar a rescatarse, pero sí cuesta trabajo. Sería trabajo de amasado, ¿no? Y para poder llegar otra vez a esta base que nosotros estamos buscando en consistencia, ven las diferencias, y hay que tener mucho cuidado para rectificar que no lleguemos a este punto. ¿Qué podemos agregar aquí? Bueno, algo de manteca, en poco, en manteca vegetal, empezar a trabajar, ¿no? Darle la textura con nuestras manos y no ocasionar que vaya a estar demasiado caliente, pero nunca debes de dejar que llegue a este grado, ¿no? O sea, si poco a poco se te va generando, ve cómo ya está mejor, ¿no? Pero si poco a poco va generando, es detalle de que algo estás haciendo mal dentro de la consistencia, y lo que te decía, constantemente lavarte las manos te ayuda mucho a enjuagar, a bajar la temperatura y a que lo observes en esta base que nosotros estamos buscando. Ahora entonces te voy a ir describiendo de las formas que vamos a obtener las piezas para el montaje final. Entonces ya con el negro he ido haciendo estas secciones. Lo que necesitamos, en un momento ya retiro del que te estaba poniendo como ejemplo, ¿no? De lo que necesitamos en negro básicamente son estas piezas, círculos. De lo que necesitamos en blanco son estas dos piezas principales, en las cuales en esta parte que va a ser la cabeza, vamos a marcar. Si te das cuenta, ya acerqué también los instrumentos de las curvias, ¿no? Y herramientas para fondant. Vamos a marcar lo que serán los ojos, y posteriormente ahí vamos a colocar círculo, ¿no? E ir aplastando para que eso le dé profundidad e intensidad a lo que es la forma de la mirada y los ojos que va a tener en la preparación. Ahora, también un punto importante que ahorita estás observando. ¿Qué hago si no se pega tan rápidamente? Hay que pasarle un poquitito de agua y un poco de manteca, y después hacer la presión, y que entonces así ya se quede adherido. Por otra sección tenemos en blanco lo que va a ser la parte del cuerpo, haciendo un círculo pero mucho más alargado, para después entre ellos poder hacer el montaje insertando con palillos, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es a la inserción, y de ahí de la inserción poder poner primero, por ejemplo, la sección en los brazos, y después de la sección de los brazos. Si es necesario utilizar 2 o 3 palillos, no hay problema, nada más ten cuidado de que los utilices e irlos ocultando, ¿no? Que eso es importante. Ahora también, aquí tengo una cuestión importante. El color negro ya está tomando una muy buena textura para que resista, ¿no? en la forma que yo estoy dando. El color blanco todavía está algo más suave. ¿Qué puedo hacer aquí? Colocar un poco de CMC y frotar para que seque un poco más, o dejarlo reposar, ¿no? También ese es el punto. Y de ahí entonces ir acomodando las secciones de la preparación, del montaje, ¿no? Mientras dejo que el blanco esté un poco más firme para que resista el peso. De este otro lado ya tengo las secciones en color para que, tapadas, ¿no? Que me ocasione en el que no se seque, y entonces la trabajé
¿no? Si va quedando un poquito dura, otra vez lo que decíamos desde hace ratito, tantita manteca, ¿no? Y regresar a la consistencia que estamos buscando. Aquí tengo poquitito rosa, que es de una parte pequeña que voy a utilizar. La verdad es que pueden, pues aquí nada más te estoy colocando ejemplos, que la cuestión aquí importante es siempre, ¿no? Como te decía, mantener tus manos limpias, lavarlas constantemente, rectificar en tus manos qué es lo que le hace falta, no observar el ejemplo que te comentaba aquí, sino que siga siendo suave y flexible. Y tengo el verde con el que también te mostraré cómo hacer una sección en un momento. Para el caso del color verde, que voy a hacer aquí ahorita una porción larga para una forma de bambú en la presentación. Por ejemplo, sigue bastante suave, no tiene CMC. A esta porción que voy a empezar a modelar ya le he puesto mínimo, siempre va de poco en poco, que de hecho también aquí a la orilla el CMC ya lo tengo ahí porcionado. Como te digo, voy seccionando la mesa y siempre estará suave. Si lo vas a utilizar para cobertura, hoy yo no estoy usando para cobertura, pero si lo vas a usar para cobertura, es importante que no le pongas CMC o casi nada. Cobertura me refiero a cubrir totalmente el bizcocho, ¿no? Una base de pastel. Entonces, ahí yo no recomiendo, a mí no me funciona tanto. Depende, la verdad, mucho también del clima. Cuando tienes un clima muy húmedo alrededor, para que no se aguade mucho, puedes poner tantito CMC. Aquí ya tiene, porque quiero que esta sección quede duro, que quede recto, ¿no? Entonces, para la forma que yo quiero hacer, voy a cortar los extremos, y después de cortar los extremos, después el punto será marcar estas secciones que te voy a comentar y que ahorita vas a observar, ¿no? Para dar, pues básicamente texturas, ¿no? Que es lo que queremos en esta porción. Corté los extremos para hacerlo un poco más recto, para esta base de bambú. Después de este lado marco línea, ve este tipo de punta que inclusive corta, ¿no? Marco línea, yo creo por acá. Y otro, aunque ahí ya quedó seccionado, otro instrumento me sirve para que todavía se marque más, le dé más definición, ¿no? Textura. Esa es una parte importante, ¿no? Y entonces a partir de ahí voy a hacer así otras secciones, pero lo importante es que estas sí las voy a dejar reposar porque quiero que estén totalmente firmes. Recuerda, ¿no? Lo que te digo, depende de qué uso exacto es el que vamos a desarrollar, ¿no? Y ahí va. Por último, entonces, dentro de la aplicación de estas técnicas, te comento lo siguiente. Entre el pastillaje y el fondant, la forma de trabajo es básicamente casi que la misma, aunque la proporción en fórmula hace diferencia. A veces a los dos le puedes agregar CMC dependiendo del uso que le vas a dar. Yo en estas aplicaciones solo hice uno para estirar en la base de la decoración, pero no hice coberturas, perdón. Entonces recuerda que con la cuestión de las coberturas hay que tener cuidado, porque si lo resecamos mucho, cuando lo ponemos sobre el pastel o sobre la base que queremos decorar, se puede cuartear, abrir y deshacer. El CMC nos va a ayudar a endurecer, a secar. Yo el día de hoy, como utilicé elementos, ¿no?, en los que justamente necesitamos que esté mucho más rígido, estuvo presente. Además, también recuerda que durante el proceso debes de tener a la mano, lo mejor entre los dos es manteca vegetal y fécula de maíz. Puedes llegar a utilizar azúcar glass y o glicerina, pero yo recomiendo, a mí me funciona más. La verdad es que sí depende mucho de las manos. Acuérdate, aunque sea la misma receta, de quien lo trabaje, es una cuestión bien importante. Además, también recuerda que además de las manos, el otro elemento es el entorno. Si va lloviendo, si hace más frío, también se va a comportar de otra forma distinta. Recuerda que los colorantes proporcionan humedad y que es importante que dejes reposar entre que vas coloreando y también que vas dando forma, para que tome la consistencia que tú estás buscando, y más con la aplicación del día de hoy. Entonces, aquí está la base, ¿no? Utilizamos la cuestión con la base de la cabeza, el cuerpo, las secciones como te había mencionado hace ratito que dimos forma. Aquí tengo técnicas combinadas con fondant
y también pastillaje justo en las piedras. Las piedras son de pastillaje y entonces podemos identificar la base firme, que es lo que yo estoy trabajando en esta aplicación. Firme me refiero a que no estoy utilizando coberturas, no quiero que se mantenga todavía demasiado húmedo o flexible para que pueda resistir el montaje de la preparación. Es así como llegamos al final de estas técnicas. Soy la chef Margarita Ramos Cruz. No olvides darle like.